Hola, salud y paz a todos en esta hora. Estaba meditando días atrás acerca de un pasaje que habla en el libro de Judas. Menciona que el arcángel Miguel, una de las únicas ocasiones en que se le menciona a Miguel con el título de arcángel, dice que el arcángel Miguel peleaba con Satanás y discutía con él por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que le dijo: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Es llamativo que el arcángel Miguel peleaba contra el maligno, contra Satanás, por el cuerpo de Moisés. Y me quedaba pensando yo, ¿por qué no peleó por el cuerpo de Josué? ¿O por qué no peleó por el cuerpo de alguno de los otros líderes, patriarcas, llámele como usted desee llamarle, de aquellos héroes de la fe? Sino que la Biblia registra que peleó por Moisés. Entonces yo me ponía a pensar en cierto paralelismo que hay entre Moisés y el unigénito, Jesucristo. Moisés nació en medio de una persecución que había determinado el rey Faraón, el rey de los egipcios, contra los varones neonatos. Contra ellos era la persecución. En la época en la que nació Jesús de Nazaret también hubo un edicto en la que se perseguía a los varones de menos de 2 años. Moisés, cuando creció, su familia no creía en él. Aarón y María no creían en él. Luego nosotros vemos que en Jesucristo tampoco su madre y sus hermanos tampoco creían en él. Dicho sea de paso, Jesús tenía hermanos, sí. Hijos de María, sí, tenía hermanos. María tuvo más hermanos. Pero como no es parte del tema que deseo resaltar, hay mucho paralelismo. Moisés dice que llamó a 70 ancianos en los cuales puso de su espíritu, y Jesucristo llamó a 70 discípulos a los cuales envió de 2 en 2. Entonces hay paralelismo entre Jesús y Moisés. Y me llama la atención ese paralelismo. Y yo decía, ¿por qué el enemigo, Satanás, buscaba el cuerpo de Moisés? Así como hay un primer Adán y un postrer Adán, yo hago un paralelo y digo que hay un primer Moisés y un postrer Moisés. Y este postrer Moisés nos habla de un sacerdocio superior. Moisés era de un sacerdocio levítico, llamado por Dios con normas, con estamentos que rigen. Pero Jesucristo es sumo sacerdote. Nosotros pertenecemos a ese cuerpo sacerdotal. Somos sacerdotes similar al orden de Melquisedec, pero del orden de Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote no es Melquisedec, nuestro sumo sacerdote es Jesucristo. En el libro de Hebreos habla que se tenía que levantar un sacerdote, otro sacerdote, y dice que similar a Melquisedec. El hijo similar a Melquisedec. Quiere decir que no era Melquisedec, para los que dicen que Jesús es Melquisedec. Entonces pensaba y decía yo, ok, el enemigo buscaba el cuerpo del sacerdote Moisés. Hoy en día, el enemigo también te busca a ti, hijo de Dios, porque tú eres llamado a ser sacerdote, eres llamado, así como el Señor antiguamente llamó a todo Israel a ser sacerdotes, pero ellos no decidieron ser sacerdotes y permitieron que solamente una tribu lo fuera. Hoy en día, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, se ha fraccionado de esa misma manera. Y dicen, no, el pueblo, el llamado a ser ministro, ese es el único que tiene que estar consagrado y nosotros no. Pues te tengo una noticia. Tú, hijo de Dios, eres llamado a ser sacerdote. Tú eres llamado a un sacerdocio, ejercer sacerdocio. Tú eres ese cuerpo sacerdotal del Hijo de Dios, del postrer Moisés. ¿Te sonará un poco extraño? Bueno, quizás, pero en la palabra lo dice. En la palabra lo dice. El arcángel Miguel peleaba contra Satanás por el cuerpo de Moisés, porque Moisés quería un cuerpo sacerdotal para atacar a aquel que le podía hacer frente, el sacerdocio. Hoy en día somos un reino de sacerdotes. Léelo, eso está en Pedro, está en Apocalipsis, está en la palabra. Somos llamados a ser sacerdotes con un sumo sacerdote, Jesucristo, ya no creado, ya no de manos humanas, ya no temporal, sin tiempo, por todos los siglos de los siglos, para siempre, a perpetuidad. Ese es tu Rey, tu Dios, que nos lleva y nos da la apertura al Padre, para que podamos tener entrada libre, vía libre, acceso libre a tener comunión con el Padre. Te invito a que tomes las armaduras del sacerdote. Un sacerdote que ora, un sacerdote que alaba, un sacerdote que se consagra, que obedece la palabra, aun cuando los demás no lo hagan. Hazlo tú. Que el Señor te guarde, que el Señor te bendiga. Shalom, mi hermano.